Bueno, acá estoy leyendo un poco el chat. Pochita la Pantera, Pochita Morfoni, Pocho vino solo. Bueno, terrible todo lo que ha desatado el Pochita Gate. Ahora vamos a estar hablando de cosas más serias. Vamos a estar hablando de la ley de alquileres. Vamos a estar hablando un poco de cómo está el panorama político. En el país ya hablamos de economía. Ahora nos toca hablar vamos a puntualizar sobre los alquileres, que es uno de los grandes problemas, una de las grandes preocupaciones que tienen todos los argentinos y argentinas. Para eso vamos a estar hablando con Itay Hartman. Él es diputado por el Frente Patria Grande dentro de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Itay? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Un placer con nosotros, porque nosotros hablamos muchas veces por la radio, pero nunca nos vimos. Correcto, es la primera las vez caras. que vengo a hacer Bueno, programa. para empezar, contanos un poco la modificación, cómo termina quedando la ley de alquileres después de todas estas idas y venidas, dimes y diretes. Bueno, lo que hicimos fue hacer una reforma de la ley, ¿no? Para contextualizar un poquito, hubo una campaña muy fuerte contra la ley de alquileres, de hecho con la bandera de la derogación de la ley, que básicamente planteaba que la crisis, que es real, no sé si alguno de ustedes alquila, o bueno, es real, saben si hoy buscan, Sí. no hay para alquilar, está todo en dólares, es un desastre, pero básicamente el argumento era que la existencia de que haya una ley que regula el mercado generó esta crisis, ¿no? Entonces lo que había que hacer es eliminar la ley, dejar que el mercado vuelva a funcionar como funcionaba antes y que todo se iba a resolver. Fue muy fuerte esa campaña, muy fuerte, y con un elemento real, que es que efectivamente la crisis existe. Y bueno, y que la ley también se puso en vigencia justo en el medio de la pandemia. Bueno, se dieron una serie de situaciones. Logramos evitar, yo sé que hay mucha gente que por ahí cree en esto, incluso gente, digo, el espectro político no se puede pensar, que cree que efectivamente la ley fue la causa de los problemas. No digo con esto que la ley no tuviera cosas que haya que modificar, pero bueno, la batalla que dimos era para evitar que pase esto, ¿no? Que se deje completamente desregulado el mercado en un contexto justamente de inflación acelerándose, donde alguna herramienta de protección tenés que tener, que en economía llamamos indexación, es decir, ¿no? Que si, bueno, si me va a aumentar el alquiler, más o menos que te ha atado algún valor real y no el que se le cante al que me alquila. Y lo que logramos es una reforma de la ley de alquileres, en donde llegamos a un punto en el Congreso donde había dos opciones. Una que era más laxa, que planteaba que la actualización sea cuatrimestral, y sobre todo el principal problema que tenía, que es el que planteaba la oposición, era que quedaba a libre decisión de propietarios y inquilinos definir cuál iba a ser el mecanismo para actualizar los precios, ¿no? Ellos decían, bueno, que sea un contrato libre entre las dos partes. Nosotros tratamos de explicarle que no funciona. Que no funciona así. En general los mercados no funcionan así, y este mercado en particular no funciona así, lo cual sabe cualquier inquilino, ¿no? Vos cuando vas a alquilar no negociás con el dueño. El tipo te dice, o la inmobiliaria, te dice las condiciones, y bueno, si podés aceptás, y si no, no. Buena suerte. Ni el precio, bueno. Entonces, lo que logramos fue mantener el contrato a 3 años, que era una bandera importante. El único interesado en que los contratos sean más cortos, ahí ni siquiera son los propietarios, son las inmobiliarias que facturan por contrato. Bajamos la actualización a un semestre, antes era un año, que era mucho en el contexto de inflación, ahora va a ser semestral. Y lo más importante es que mejoramos el índice de actualización. Hasta ahora teníamos uno que era un promedio de inflación y salarios, que era el índice, el ICL, que es el publicado del Banco Central, y ahora vamos a pasar a un índice que es el menor valor entre inflación y salarios. Porque, ¿qué es lo que pasó? Vos tuviste en la Argentina, en los últimos años, que los alquileres más o menos, en términos generales, fueron con inflación, pero tuviste en los últimos 7 años una caída muy fuerte del salario real. Entonces, claro, si el alquiler va con la inflación, pero tu salario cayó, si fuiste un trabajador formal, perdiste 20 puntos con el macrismo que no pudiste recuperar. Y si sos un trabajador informal, perdiste 20 puntos con el macrismo y perdiste otro tanto en estos últimos años. Entonces, por más que se mantenga en términos reales el alquiler, para tu salario no se mantuvo. Claro. Bueno, entonces ahora va a ser el menor valor. Si la inflación va por debajo del alquiler, del salario, perdón, será la inflación. Y si el salario va por debajo de la inflación, que es lo que pasó en Argentina en los últimos años, se actualiza con tu salario. Entonces, por lo menos te asegurás que no va a aumentar más que tu salario, ¿no? Eso es básicamente la sanción que dimos. Y bueno, ahora ya es ley, ya está. Se terminó el debate. En esta campaña que vos comentabas antes, había un debate que yo lo escuché mucho entre compañeros incluso, si el problema era la ley, digo que la ley tenía cosas malas,
porque la ley no se cumplía. Ujú. Digamos, estaban como esas dos posturas. La ley es mala y hay que modificarla, o la ley es buena, solo hay que hacer que se cumpla. ¿Vos qué pensás de qué posturas tomabas en ese? No, obviamente hay un tema de cumplimiento. También es cierto que cuando una ley no se cumple masivamente, es probablemente que la ley sea mala, Claro. digamos, ¿no? Pero lo que pasó fue que se combinó un muy mal contexto para efectivamente sacar la ley, que en el primer año no funcionó tan mal. Uno mira, por ejemplo, la oferta de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires y hasta el primer trimestre del 2022 la oferta incluso crece, o sea, un año y pico después de la ley. El problema es que después tuviste, por un lado, una situación macroeconómica que obviamente complicó todo. Y ahí mi punto es, no le pidamos a la ley de alquileres que nos resuelva problemas. Sí, de la macro. Claro, o sea, si tuviste una caída del salario real y una aceleración de inflación, que es un problema muy serio, no lo vamos a resolver con la ley de alquileres. Ni derogándola, ni manteniéndola como estaba, ni modificándola. Es un problema de otra naturaleza. A veces le pedimos a determinados instrumentos que nos resuelvan problemas que no son de esa naturaleza. Claro. Pero además del problema de la macro, se generó una expectativa en el mercado inmobiliario de que iba a cambiar la ley. Porque vos tenías toda la oposición diciendo no vamos a derogar la ley. Tuviste voces incluso de nuestra propia coalición diciendo vamos a derogar la ley, vamos a cambiar la ley. Entonces, obviamente, si vos sos un propietario y está por cambiar la ley de alquileres, o peor, está por derogarse la ley de alquileres, ¿qué haces? ¿La alquilás a 3 años o esperás a ver Claro, qué pasa? claro. Esperás a ver qué pasa. Y bueno, obviamente, ¿cómo no iba a caer la oferta brutalmente como cayó si tenés una macro totalmente desordenada y toda la política diciendo en cualquier momento derogamos la ley de alquileres? Bueno, por eso yo creo que no porque la ley que sacamos sea buenísima y no porque la macro esté resuelta, pero el solo hecho de que haya una certidumbre de decir, bueno, por los próximos años estas van a ser las reglas, solo eso va a ayudar. Cualquiera sean esas reglas, ¿eh? Porque lo peor que puede generar en el mercado es esa incertidumbre. Así que yo creo que esa es la explicación, o por lo menos mi explicación de por qué tenemos esta crisis. Creo que la política no ayudó en esto y obviamente hay un montón de problemas que solamente se van a resolver cuando resolvamos la cuestión de los salarios y la macro, y no lo vamos a resolver a través ni la ley de alquileres ni cualquier otra medida de ese tipo. Ahora, yo te consulto puntualmente, porque bien planteabas lo que hubo después del ataque a la ley y demás, una ofensiva legislativa directamente, Sí. primero en diputados, que después se modifica en senadores y cuando le toca volver sale efectivamente como se planteaban las modificaciones. ¿Qué cambió o cuál fue la negociación en términos legislativos para conseguir efectivamente que la ley salga? Mira, la verdad que lo que pasó en términos, o sea, efectivamente, nosotros, la oposición, no solo de Juntos por el Cambio, sino con otros bloques más pequeños, lograron sacar originalmente esa modificación de diputados, después el Senado la devuelve, y lo que pasó es que algunos de los bloques del medio, chiquitos, que habían votado con Juntos por el Cambio, esta vez votaron con nosotros. La realidad es que la dinámica del Congreso viene siendo un poco así, porque ninguno de los bloques mayoritarios tenemos mayoría propia, ni nosotros ni Juntos por el Cambio, y muchas veces los que terminan definiendo las votaciones son los bloques más pequeños, que es, por ejemplo, los federal, cordobeses, provincial. claro, el bloque federal, los socialistas de Santa Fe, hay 2 diputados de Río Negro que están, digamos, de la fuerza provincial que gobierna esa provincia, Bertinec, de la Renovación Misionera, es decir, son, no sé ahora de memoria, pero deben ser alrededor de 20 diputados de distintos bloques pequeños, que en este contexto, donde ninguno de los bloques grandes puede tener mayoría propia, son los que terminan Claro, definiendo, ¿no? Y esa es la dinámica del Congreso hasta ahora. Entonces, eso básicamente es lo que explica por qué primero perdimos la votación y después la ganamos Claro. sobre el mismo tema. Un problema que ya estaba, me parece, pero que se agudeció en el último tiempo es la aparición de los alquileres dolarizados. Sí. En las propiedades ya estaban dolarizadas hace mucho tiempo, ya habíamos llegado a un nivel de demencia que era, de golpe estaban todos los alquileres en dólares. Sí. Eso está contemplado en la ley, tengo entendido. Sí, de hecho la ley establece que sí o sí tienen que ser en pesos los alquileres. Igual ahí hay que distinguir 2 problemas, ¿no? Una cosa es que el alquiler esté dolarizado, es decir, que vos tengas que pagar tu alquiler en dólares, lo cual obviamente es una aberración, porque el problema de que las viviendas se compran y se venden en dólares es un problema, pero de última la gente compra vivienda con sus ahorros, fundamentalmente con sus herencias, porque la verdad es que es muy difícil que una persona pueda ahorrar hoy una cantidad de plata como para comprarse una casa, pero el alquiler lo pagas con tu salario y tu Claro. salario es en pesos. Y otra cosa que también pasa, que yo creo que lo que más pasa, es que lo que se hace es fijar el precio en dólares
como referencia, pero después el alquiler es en pesos. Convertido a pesos, claro. Y eso es un indicador de otro problema, que es del problema de la posible dolarización y de la aceleración de la inflación. Cuando la inflación se acelera mucho, ni hablar cuando estás en una hiperinflación, en la práctica lo que sucede es que como el peso ya no te sirve como referencia de valor, la gente empieza a referenciar las cosas en dólares. Y si ojalá no pase, ¿no? Pero si no va a pasar solo con los alquileres, si vamos a escenario, va a pasar con todos los productos. Vas a ir a comprar una heladera y la heladera, digamos, porque en una aceleración muy fuerte de inflación, ni hablar en una hiperinflación, no te sirve de nada en una referencia en pesos. Entonces yo creo que el hecho de que haya tantas publicaciones en dólares de alquileres tiene que ver con eso también. Si logramos que baje la inflación, por eso digo, hay problemas que no son del mercado de alquileres. Si logramos que baje la inflación o se estabilice la cosa, yo creo que eso debería tender a resolverse. Y ahora te tengo que preguntar si vamos a lograr que baje la inflación. La respuesta es no. No en el corto plazo. Yo creo que en el contexto electoral en el que estamos es muy difícil. Digamos, en cualquier contexto electoral, si vos tenés corrida, aceleración de la inflación, te diría que es imposible bajarla. Si a eso le agregás que hay un candidato a presidente con muchas chances de ganar, o digamos, o uno de los que puede ganar, que encima dice que va a dolarizar la economía, bueno, es imposible, digamos. Entonces, lamentablemente, y ojalá, digamos, creo que todos los días todos rezamos a algo, prendemos una vela. Elegimos creer. Para que esto no termine en una situación hiperinflacionaria, que además sería el mejor contexto para avanzar efectivamente con la dolarización. Supongamos que eso no pasa, solamente se va a poder resolver el problema de estabilizar los precios con un nuevo gobierno, con un programa antiinflacionario que ya, digamos, ya está, no se puede hacer en el contexto electoral. O sea que si logramos que Sergio Massa sea el próximo presidente, que es por lo que estamos laburando, bueno, cuando asuma tendrá que llevar adelante un programa antiinflacionario. Y si gana Milei, bueno, estamos al horno, porque solo el hecho que gane las elecciones, probablemente, antes que asuma, genere que la situación se termine de descontrolar, ¿no? Que es lo que uno quiere que no pase. No parece él estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque uno lo que esperaría de un candidato a presidente, incluso que quiere llevar adelante lo que él dice, es que si gana las elecciones dé alguna señal para que se calmen las cosas hasta que asuma. Pero parece... ¿Qué es lo que hasta hace un mes parecía? Sí. De hecho, cuando se hizo el último acuerdo con el fondo, la última revisión, él sale Claro, él era el a responsable. hacer un guiño, incluso sale a criticar a Juntos por el Cambio, diciendo que a él le habían dicho que algunos economistas de Juntos por el Cambio le habían ido al Fondo Monetario diciéndole que no le dé plata a la Argentina, y él diciendo que barbaridad, yo jamás haría algo así. O sea, ahí parecía que él era la oposición razonable y Juntos por el Cambio la que quería que se prenda fuego todo. Y en los últimos 10 días, en la última semana, se dio vuelta y él es el que quiere incendiar todo. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, podemos especular, pero lo que es un hecho objetivo es que está jugando en un alto nivel de irresponsabilidad a que la cosa se prenda fuego, seguramente porque piensa que eso le da mejores condiciones o para ganar o para implementar su programa cuando gane. Sí, de hecho, Bullrich salió a pedir responsabilidad. Claro, se invirtieron los roles. Se invirtieron los roles, sí. Invirtieron los roles. Muy llamativo. Vos hablabas recién de un plan antiinflacionario. Yo no sé si ese plan o esa idea está dando vueltas en la cabeza de Massa, pero lo que... Vale, porque... Esperemos. Pero digo, pensaba más en los detalles igual, no, Sí, no sí. que esté el plan, porque ojalá que el plan por lo menos esté la idea de un plan. Pero lo que pienso yo y lo que se habla mucho cuando se han intentado cosas quizás más chiquitas, acuerdos de precios, por ejemplo, bueno, congelamos precios y salarios por 6 meses, 3 meses, 4 meses, lo que fuera, que eso va a bajar la inflación, va a bajar los precios, va a hacer que la cosa se enfríe, se calme. Ha sido muy difícil de implementar porque es muy difícil que las partes involucradas cumplan el acuerdo. Correcto. En un escenario donde gane Massa, donde venga con un plan, digo, este es mi plan, digo, ¿qué posibilidades tenemos de eso, de conseguir ese acuerdo político finalmente? Mira, creo que hoy la mayoría de los economistas estamos de acuerdo en que no alcanza solamente con un acuerdo de precios y salarios, que hay que hacer un plan más integral. Es decir, un plan integral significa un montón de decisiones sobre un montón de variables que se tienen que tomar todas juntas. Digamos, porque el problema también cuando vos tomás de a una, Claro. aunque vaya en el sentido correcto, solamente en sí misma no te va a estabilizar la economía. Y cuando lo tomas todas juntas tenés el problema de que las medidas entre sí, bueno, algunas son más simpáticas, otras son más antipáticas, ¿no? En el conjunto. Entonces,
vos tenés que definir en un programa cuál va a ser tu política cambiaria, cuál va a ser tu política fiscal, tu política monetaria, y en el marco de esa definición, convocar un acuerdo de precios y salarios de unas determinadas características, planteando qué va a pasar con el salario en términos reales, básicamente. O sea, es un plan de estabilización o de antiinflacionario que implica que primero van a caer los salarios reales y después van a subir, como plantean algunos, o es un plan de estabilización o de antiinflacionario que puede plantear un aumento del salario real para recuperar poder adquisitivo y después un congelamiento para tratar de estabilizar los precios, porque si la puja... Bueno, eso es lo que hay que definir, ¿no? No tengo idea qué tiene Massa en la cabeza, pero lo que quiero decir es que lo que sí estoy bastante convencido es, no creo que sea solamente un acuerdo de precios y salario, va a tener que ser un combo mucho más amplio. Y en el medio va a tener que ser una renegociación con el fondo, porque la realidad es que el acuerdo con el fondo, me refiero al acuerdo que hizo Guzmán en marzo del 2022, ya está caído virtualmente. O sea, todos saben, el Fondo Monetario y todos los partidos políticos de la Argentina saben que el próximo gobierno va a tener que rediscutir el acuerdo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿en qué sentido? Yo creo que el acuerdo actual, uno de los problemas que tiene, es por cómo están seteadas la política fiscal, monetaria y cambiaria, es muy difícil estabilizar la economía argentina, porque te obliga a que el tipo de cambio siempre llega a la inflación, no tenés ninguna ancla que te permite estabilizar. Entonces, eso es lo que va a haber que rediscutir en la cuestión de la macro. Después la cuestión de cómo devolvemos la deuda es otra discusión. Pero la cuestión de la macro, bueno, obviamente yo pienso que es muy distinto si eso lo tiene que hacer Massa y Unión por la Patria, así lo tiene que hacer Bullrich o Milei, ¿no? Milei ya dijo, de hecho, en ese sentido hay que darle a la derecha, porque el tipo ya dijo, no va a ser un problema la negociación con el FMI porque yo voy a hacer un ajuste más grande del que nos pide el Fondo Monetario, o sea, a la derecha del fondo, bueno, ahí tenemos bastante certeza de por dónde va a ir. Si el fondo te pide devaluación del 100, no sé cuánto va a devaluar Milei. No creo que, digamos, si dolariza no tiene que devaluar, digamos, directamente va a eliminar el peso. Lo que pasa es que la dolarización implica primero una mega devaluación probablemente, que en parte es la que ya está ocurriendo, ¿no? Que es lo que venimos discutiendo hace meses, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo dolarizás una economía sin dólares? Bueno, tenés distintas herramientas. Una es a través de una mega devaluación, en donde, si yo te decía hace un mes, no, el dólar va a valer 1.000 pesos. Vamos a decir, no, bueno, ahora 1.000 pesos me parece poco respecto a lo que habría que devaluar para dolarizar la economía, ¿no? O sea, 1.000 nos va a parecer barato. La otra es confiscar directamente los ahorros de la gente, porque recuerden esto, es decir, después de la hiper del 89, la de Alfonsín, el Menem cuando asume, primero intenta antes de la convertibilidad, otro camino. Y lo que tiene es una segunda vuelta de la inflación muy fuerte, a partir de la cual terminan haciendo el famoso plan Bonex y después la convertibilidad, ¿no? Entonces, hoy te dicen, no, nosotros de ninguna manera vamos a confiscar los ahorros, no hay ningún plan Bonex. Sí, está bien, pero cuando asumas y no puedas bajar controlar la hiperinflación y ya haya una ronda de inflación que ya es de tu gobierno, claro, bueno, ahí te quiero ver, ¿no? Entonces, lo que hoy dicen que no van a hacer, no sería para nada impensado que lo hagan, porque, salvo que abandonen el programa de la dolarización, que, bueno, puede ser, pero eso implicaría directamente que, es una de sus principales caballitos de batalla de su campaña electoral. Que lo va a hacer en un tiempo. Empezó a ablandar un poquito, bueno, más adelante. Cada vez dice algo distinto. Sí. En la última conferencia de prensa dijo, bueno, en realidad el tiempo lo va a definir la gente. ¿Te imaginas que en este contexto... Nadie te vota tanto tiempo, además. Sí, es muy raro lo de Milei, porque yo recién mencioné a Menem, ustedes conocen esa frase famosa de él que dijo, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Nadie, sí. Esto es como lo opuesto. Es el tipo que te dice todo lo que va a hacer y la gente duda si va a hacer, si puede hacer lo que va a hacer, ¿no? Claro. No es que te dice que va a hacer una cosa... si la gente lo vota por menos de lo que dice, lo cual es muy llamativo. El tipo, en el debate también, ¿no? El debate hay que privatizar, hay que ajustar las empresas, hay que ajustar el gasto público. Así, abiertamente, sin ningún tapujo. Muy distinto a Macri también, que en el 2015 tuvo que, en el último momento, decir no te voy a sacar ningún derecho, no voy a privatizar YPF.
Bueno, Sí, y la gente te dice, todo no, un clima mirá de si va a época. hacer eso, mirá si va a hacer eso, te dicen. Claro. No lo va a hacer. Claro, acá Lo está diciendo. el candidato está, exacto, A mí- en una posición más extrema que sus votantes. Sobreestimado. Eso me desespera, me parece insólito. Vos venís del Congreso, digo, tenés una convivencia mayor que quizá otros miembros del partido, de Unión por la Patria en este caso, con la oposición o con los distintos sectores. Vos hablabas, bueno, de las minorías. ¿Ves la posibilidad de este acuerdo político del que habla Massa, del gobierno de unidad nacional, de empezar? Porque a mí me parece que, por ejemplo, cuando fue lo del acuerdo con el FMI, vos estás defendiendo los intereses de la nación, digo, más allá de los partidos, más allá de los gobiernos, lo que está defendiendo es el futuro de la Argentina. Digo, ahí uno tendría que pensar, si fuéramos un país de gente patriota, que tendría que haber un frente unificado, sin diferencias partidarias, ante el frente, ante el fondo, nosotros ponemos una línea común. Eso obviamente no pasó, ellos te tiraban bombas todo el tiempo, lo cual hace también que sea más difícil hacer un acuerdo con el fondo. Y Massa está insistentemente hablando de, bueno, un gobierno de acuerdo nacional, de unidad nacional, de llamar a gente de todos los partidos. ¿Vos ves que hay una voluntad de esos otros partidos de conformar algo así para que vos, por ejemplo, el año que viene, si ganara Massa y si se conformara este gobierno, pudiera presentar una línea común ante el fondo, una línea común para un plan inflacionario? Pues para todas estas cosas de las que estamos hablando necesitas acuerdos políticos muy importantes. Mi principal duda tiene que ver con qué tipo de acuerdo programático se puede hacer. Porque lo que sí veo, y donde veo que tiene sentido lo que dice Massa, veo sectores de Juntos por el Cambio muy incómodos con el principal liderazgo de su espacio, que es, por más que no parezca, lo ejerce un señor que se llama Mauricio Macri, no sé si le suena, es un tipo que fue presidente. Que voltea a sus propios candidatos. Claro. Porque el tipo está abiertamente jugando para un acuerdo con Milei. Acuerdo que va a ocurrir, en mi opinión, en cualquier escenario político. No solo en el escenario en que Milei es presidente y lo necesita Macri para gobernar, también porque es para donde el tipo quiere ir. Y porque además Milei, aunque no gane las elecciones, que ojalá pase, igual va a sacar una cantidad de votos impresionante, va a tener un montón de diputados, senadores, o sea, va a ser un actor de la política argentina, aunque no gane. Entonces, Macri quiere ir por eso, y veo muchos sectores incómodos, sobre todo obviamente el radicalismo. Ahora, eso es un dato, la incomodidad de esos sectores con ese liderazgo y con ese acuerdo Milei-Macri, que además obviamente los excluye. Claro. O sea, no es solamente un tema de convicciones, sino un tema de que, mira, en ese lugar ahí no vas a tener lugar. Así que, ahora, ¿cuáles son los puntos programáticos? ¿No? Ahí es donde más me pregunto, esto es un tema, no sé, es imposible adivinar el futuro, me pregunto cuáles son los puntos programáticos, porque sobre la cuestión del FMI no es fácil ponerse de acuerdo, sobre la cuestión vinculada a elementos básicos que tienen que ver con un programa económico, en alguna cosa te puedes poner de acuerdo, pero un tipo como Morales en Jujuy es difícil, digamos, ¿no? Hay elementos, no solamente la cuestión represiva, digo, la cuestión también vinculada a lo que está haciendo con el litio. Bueno, ahí. Ahora, bueno, después, si gana Massa, ¿qué significa un gobierno de unidad nacional? Bueno, significa cuáles son los puntos mínimos de acuerdo. Si lo que decís vos es bueno, de enfrente tenemos una opción que es abiertamente antidemocrática como Milei, donde la discusión ya no es solamente de política económica, de si quiere bajar 5 puntos el gasto y nosotros queremos, ya no entras en esa discusión de matices, sino estamos hablando de diferencias más profundas. Sí, y cuestiones que ya hacen a consensos básicos de convivencia democrática, ¿no? El discurso del tipo, que no es solamente una cuestión de simbólica, ¿no? La cuestión de la dictadura, de los 30.000. Porque si fuera solamente una cuestión de memoria histórica, pero ya revela cómo sería un gobierno, ¿no? Claramente abre las puertas, digamos, ya en el camino para un autoritarismo en el ejercicio, no solamente de retórica sobre el pasado. Bueno, entonces a lo mejor la unidad nacional es sobre esas bases y no de ponernos de acuerdo de qué hacemos con el litio. Y sobre ese tema probablemente no nos pongamos de acuerdo. El tema del fondo es delicado porque si no tenés un principio base fuerte, por lo menos de defender los intereses argentinos sobre el FMI, es difícil. Ahora, también es cierto que esos sectores que hoy están en Juntos por el Cambio, la gente cambia, las políticas, digamos... no sé qué balance honesto hacen sobre lo que fue la experiencia de gobierno de Macri y ese acuerdo con el FMI, ¿no? Porque de última instancia el acuerdo lo hizo Macri. Así que yo veo condiciones para ese diálogo. ¿Cuáles son los puntos programáticos sobre los cuales se puede dar? Me excede. Puedo imaginarme algunas cosas, pero no, imposible saberlo. Sí, y que esperemos que estén por lo menos, porque después vos haces un frente electoral para ganar las elecciones y después vemos.
Y pasa lo que pasó ahora. No, claro. Pero bueno, digamos, estamos en una situación política muy compleja, está claro. Yo entiendo que lo de Massa también tiene que ver con que, aunque nosotros ganemos las elecciones y Massa sea presidente, va a suceder que va a haber una mayoría parlamentaria entre Juntos por el Cambio y Milei. Claro. Eso va a pasar. O sea, no es que si nosotros logramos que Massa gane las elecciones, evitamos el giro a la derecha. Evitamos el peor de los escenarios posibles, pero el giro a la derecha va a un ocurrir. Va a haber una mayoría parlamentaria entre Milei y Juntos por el Cambio. Eso va a pasar. ¿Cómo rompemos eso? Bueno, ahí es donde la línea de la unidad nacional mete una cuña ahí y nos puede destrabar esa situación. Ahora, vos, en términos de pronósticos o esperanza para el año que viene, mucho de lo que plantea Massa también de por qué podemos mejorar el año que viene, de bueno, las inversiones, la disponibilidad de dólares. ¿Compartís ese diagnóstico? Hay elementos objetivos que si no tenemos una sequía vamos a estar un poco mejor. No sé si la bonanza que todo el mundo espera para el 2024. Sí creo que hay un escenario general más de mediano plazo donde efectivamente puede haber un momento de bonanza para la Argentina. Cuando digo bonanza me refiero a que haya muchas oportunidades para generar divisas en Argentina por vaca muerta, por el ahorro de dólares por el gasoducto, por el litio y si el agro anda más o menos bien. Ahora, pensar que eso solo nos resuelve alguno de los problemas de la Argentina me parece que es un error grave. Primero porque que haya bonanza económica en términos macro no significa que le llegue a la gente. Tenemos ejemplos históricos y recientes muy palpables para eso. De hecho, los primeros 2 años de este gobierno fueron muy buenos en términos de reservas. saldo, claro, paradójicamente no de reservas, Claro que de saldo comercial que finalmente no se manifestó en acumulación de reservas. Y además porque depende qué orientación le des a esa aprovechamiento de ese contexto internacional. La Argentina puede avanzar en un proceso de desarrollo, de industrialización, etcétera, o no, o puede simplemente ser un exportador de commodities, de productos primarios que entren dólares, básicamente liquidarse todos sus recursos estratégicos y cuando se acabe, bueno, somos, no sé, Sí, Qatar, ¿me uno entendés? O creería sea, que somos un enclave de recursos naturales que no, Claro. sin ningún tipo de desarrollo. Entonces, no es que el hecho de que venga ese periodo de bonanza, si es que viene en los próximos 10 años, nos resuelve algo. No, aparte Milei, por ejemplo, habla de volver a la Argentina de 1900, Sí. del preperonismo, donde a la Argentina le iba muy bien, porque, Exacto. claro, exportaba muchísimo, tenía mucha plata en ese sentido, pero tenía una desigualdad tremenda, tenía un desarrollo muy pobre porque se dedicaba nada más a exportar materias primas, entonces ahí entra esto. Y era una economía muy vulnerable que cuando se acabó ese ciclo, ¿no? de grandes exportaciones, quedás- oportunidad por el contexto internacional particular que se dio en el mercado mundial en ese periodo, bueno, no hiciste los deberes en su momento, te agarró la crisis del 30 ¿no? y muchos de los primeros, incluso te diría de las mentes más lúcidas de la oligarquía argentina de esa época, no ya de los sectores que se oponían al modelo, lo empezaban a ver de antes, ¿no? Hay un economista muy famoso de esa época, llamado Alejandro Bunge, que el tipo era un entusiasta del modelo exportador hasta 1890 y pico, y después empieza a ver que esta cosa no va, porque no podemos ser un país que solamente depende de que el mundo nos quiera comprar a buen precio los productos primarios, y empieza a decir, che, hay que industrializar un poquito. Bueno, no le hicieron caso, nadie le hizo caso, seguimos ciegamente, y cuando vino la crisis, la Argentina se la puso de frente. Bueno, entonces, efectivamente, los debates vuelven, y Milei quiere volver a esa época no solamente desde el punto de vista del modelo agroexportador, quiere volver también desde el punto de vista de los derechos Sí, laborales, está ¿no? claro. Porque, digamos, uno escucha a Milei todo el tiempo y el tipo plantea cosas que vos mirás los países capitalistas y ninguno eliminó el Banco Central, el Estado. Ahora, ¿hubo un momento del capitalismo en el que funcionó así? Sí, hubo. Que es la década, bueno, el siglo XIX, básicamente. Digamos, ¿cuándo el capitalismo funcionó sin Banco Central, la economía, y sin salario mínimo, sin regulaciones sobre el mercado de trabajo? El próspero capitalismo del siglo XIX. Bueno, el tipo quiere, fíjate además, ¿no? Su utopía es volver 150 años para atrás, ¿no? Sí, y ellos son los que te venden futuro, supuestamente. Y son los que te venden futuro, y nosotros somos los nostálgicos, Claro, ¿no? Los que queremos, los que nos quedamos atados a ideas del pasado. Bueno,
Las de ellos tienen por lo menos el doble de años que las nuestras. Bueno, Itaí, muchas gracias por haber venido, por haber tenido esta charla con nosotros. favor, Te vamos por a favor. volver a invitar seguramente en lo que queda del año. A disposición. Así que bueno, muchas gracias. Y ya nos despedimos de paso de todo el equipo, de toda la gente. Gracias, estuvieron acá comentando mucho en el chat. Muy contento con los invitados, soy muy feliz de Itaí, que grande Itaí. Bueno, un saludo para la gente que está ahí del otro Genio lado. Itaí. Hay mucha gente que está bancando acá al compañero. Bueno, muchas gracias. Ya saben, nosotros somos el programa de Agencia Pacurondo. Nos pueden encontrar en las redes como Agencia Pacurondo, entrando a agenciapacurondo.com.ar. Se suscriben para todo lo que estamos haciendo acá en Gelatina, desde nuestro programa hasta Springfield que pasó ayer. Bueno, todo lo que hacemos acá en Gelatina, la fábrica de jingles, se viene la vedada. Para que todo eso siga existiendo, tienen que entrar a gelatina.com.ar, ponen sus manguitos y no se les devalúa, no se les licúa, chicos. Esa es la inversión que tienen que hacer. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau.